En este video veremos todos los temas vistos en la materia de literatura durante los 3 bloques dados. Primero que nada, ¿qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concretos. ¿Cuáles son los tipos de texto narrativo? Estos son algunos tipos de textos narrativos. Cuento. Narración breve con pocos personajes y de desenlace rápido. Leyenda. Narraciones que mezclan hechos reales y sobrenaturales. Mito. Historia de corte fantástico que explica el origen de un lugar o un suceso. Novela. Narración real o ficticia mucho más extensa y compleja que un cuento. La noticia, el reportaje y la biografía forman parte de los textos narrativos. Después de darnos esta breve explicación, el profesor nos pidió nuestra primera tarea, que consistía en crear nuestra propia historia, donde el principal propósito de esta actividad era otorgar aprendizajes y habilidades lingüísticas en la creación y redacción de textos narrativos. Basándonos en la producción de textos narrativos y tomando como contexto social de creación escrita dirigida a la sociedad, se consideraba oportuna la elaboración de un cuento, una anécdota, una fábula o una leyenda. El argumento de este texto iba a ser la historia que a nosotros nos hubiese pasado o que nosotros hubiésemos inventado. Para esto, el profesor nos pedía crear un video donde nosotros hiciéramos una historia utilizando los elementos y características ya conocidos de un texto narrativo. Esta actividad podía realizarse en equipo, dependiendo de los integrantes iban a ser los personajes que crearían la historia. La historia que yo realicé tenía hechos un tanto dramáticos, en pocas palabras, una historia de suspenso, en la que una chica de tan solo 18 años de edad conocía a un chico misterioso que le cambiaría la vida por completo, un chico con el que misteriosamente ella había soñado años atrás. Como todos los días, aquella pequeña y hermosa chica de tan solo 18 años tenía que levantarse temprano para poder ir a trabajar, solo que sin saberlo, a Simari que el día de hoy le ocurriría algo inesperado. Como todos los días, su despertador sonó a las 6 de la mañana. Siempre le costaba un tanto despertarse. Cuando por fin lo logró, se levantó de la cama y se dispuso a alistarse. Después de este tema pudimos ver los tipos de narrador, en el que el profesor nos dio una pequeña introducción. Como ya sabemos, quien crea una obra literaria es el autor o escritor, que es en definitiva un ser real, un hombre o mujer común y corriente, cuyo oficio es escribir. Sin embargo, en la narración que nos cuenta esa historia creada por el escritor es un ser ficticio. A este ser ficticio se le denomina narrador. El narrador se puede clasificar desde distintos tipos de vista. De acuerdo a su participación en los hechos, lo podemos clasificar de la manera siguiente: narrador protagonista, narrador en segunda persona, narrador testigo, narrador omnisciente y narrador objetivo. Después de terminar esta introducción, en este trabajo el profesor nos pidió identificar con algunos fragmentos el tipo de narrador del que se trataba. Y pasamos al bloque 2. En esta unidad comenzamos viendo lo que fueron los géneros líricos, donde como primer trabajo tuvimos que realizar una infografía con la información dada, donde pude ver que estos se desglosaban en géneros mayores y géneros menores. Los géneros mayores consistían en la canción, la oda, la elegía, el himno, la sátira y la égloga. Y en los géneros menores pude ver el epigrama, la letrilla y el madrigal. Después de este trabajo recreamos un soneto, donde pudimos ver que un soneto consta de 4 estrofas, siendo las 2 primeras cuartetos y las 2 últimas tercetos. Este lo realizamos para el 10 de mayo, Día de las Madres. Después, en el mismo bloque, abarcamos el tema donde vimos que la métrica consiste en el estudio de los versos y las estrofas que lo componen. Vimos los poemas, la medida de estos, vimos la rima, consonante y asonante y las estrofas. De ahí pasamos a las figuras literarias.
donde nuestro trabajo consistió en investigar algunas de ellas. En mi caso fueron 30. Después teníamos que identificar en algunos fragmentos de poemas lo que son las figuras literarias. De este pasamos al género lírico, donde pudimos ver que la obra lírica es una forma literaria en la que predominan los sentimientos del hablante lírico, donde hablamos de los constituyentes de forma y constituyentes de fondo. Pasamos a analizar los constituyentes de fondo, como lo fueron el hablante lírico, temple de ánimo, actitud lírica, motivo lírico, objeto lírico y lenguaje lírico. Después pasaríamos a los constituyentes de forma, donde analizamos cada uno de ellos. Después pasaríamos a nuestra actividad, que consistía en escoger una canción y analizar los constituyentes de fondo de esta. Y pasamos al bloque 3, donde veríamos el género dramático. Cuando hablamos del género dramático, nos referimos al género teatral, también llamado drama. Este es un género que se caracteriza por representar situaciones a través del diálogo y las acciones de los personajes, ya sea en un texto o en una representación escénica, la puesta en escena teatral. A diferencia de otros géneros literarios y narrativos, los eventos del género dramático ocurren en un presente continuo, frente a los ojos del espectador y sin la intermediación de un narrador de ningún tipo. El drama se refiere específicamente a la parte escrita de este arte, o sea, a un género literario, por lo tanto, es un fruto del dramaturgo. El teatro involucra la parte actuada, o sea, un arte escénica en sí misma, es decir, que es obra de un director teatral. El género dramático tuvo sus orígenes en la antigüedad griega, específicamente en el culto a Dionisios, dios del vino y de la alegría, cuyas celebraciones consistían en el canto de himnos y posteriormente la representación de escenas mitológicas. Con este último tema terminamos las 3 unidades de la unidad de aprendizaje de filosofía. Mi nombre es Reina Martínez Damaso. Gracias por su atención.